El siguiente episodio está destinado solo para adultos. Basado en hechos reales, los nombres, lugares y ciudades han sido modificados para la protección de sus protagonistas. Se recomienda discreción. Bienvenidos a Repensando el Derecho. Estoy muy emocionado de estar nuevamente con todos ustedes para descubrir un nuevo capítulo y compartir la historia detrás de la historia. Un nuevo episodio de amor y de odio, donde hoy quien nos acompaña nos va a contar cómo transformó, cómo transmutó su historia para poder redimir todo ese sufrimiento y aprender a sanar y a perdonar. Nuestra invitada del día de hoy es Tatiana Flores, bien digo, y bueno, agradecemos su valentía y que nos sirva de ejemplos para empoderar y para ayudar a otras personas. Bienvenida, Tatiana. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, la historia de Tatiana es una historia jurídica, de filiación, una historia fuerte, pero vamos desde el principio, Tatiana. ¿Cómo era tu vida de niña? Bueno, yo tenía una vida normal, aparentemente normal, en lo que yo consideraba normal en mi visión de niña. Jugaba al vóley en el Club Muñiz, tenía muchos amigos. Mi madre era docente de grado, de primaria. Mi padre trabajó en diferentes metalúrgicas y bueno, todo transcurría medianamente normal. Yo era una buena alumna. Bien, hasta donde yo creía. Bien, esto es en el marco de la escuela secundaria. Sí. Bien, ¿y qué pasó ahí que empezaste como a descubrir que algo no funcionaba? Bueno, cuando yo estaba terminando la secundaria, un año antes de terminar la secundaria, conozco a quien era mi mejor amigo en ese momento, o se transformó en mi mejor amigo, Teo. Y bueno, con el tiempo como que empezamos a gustarnos y procedimos un día como a darnos nuestro primer beso. Y cuando eso sucedió, que como calculo toda chica o adolescente de esa edad piensa que va a ser mágico, las mariposas, lo que uno espera, no fue así. Me daba como un rechazo, como asco y no podía entender por qué, porque no se trataba ni de Teo ni algo que él hiciera mal, sino que sentía que era algo como dentro mío que no podía entender. Que algo no estaba bien. Claro. Sí, exacto. Bien, ¿y cómo fuiste armando la historia? ¿Cuál fue el primer paso de como ser histórico? Bueno, nosotros con Teo avanzamos y un día fuimos al cine, me invita al cine y de ahí surgió ir a su casa, que nosotros estábamos solos y empezamos como a incursionar en besarnos, en tocarnos, acariciarnos y nuevamente y con aún un grado mayor de asco, de rechazo, vuelvo a sentir lo mismo que en el primer beso, pero peor. Claro. Fue mucho peor y él pensaba que era él y me pedía disculpas y no se trataba de él. Y eso la verdad que me alarmó bastante. ¿Y qué hiciste con eso? ¿Le contaste a tu mamá? Sí, se lo conté a mi mamá, pero como que lo dejó pasar, como... Lo minimizó, digamos. Sí, lo minimizó como, bueno, como yo era chica y por ahí tampoco tenía la edad como de tener relaciones, como que me la dejó pasar. Por ahí ella pensaba que no era el chico adecuado y la dejó pasar. Qué importante que es el despertar en la pubertad y empezar a conocer estas nuevas sensaciones dentro, como personas en construcción, ¿no? La falta de discernimiento, un montón de cuestiones que nos va formando como seres, porque todos fuimos adolescentes. Y
lo importante que es entender esto, ¿no? Cuando hay alarmas dentro de uno y el niño, porque entendemos que eras niña, tenías menos de 18 años, Sí, claro. todos somos niños hasta los 18 años. ¿Y cuál fue la puerta que tuviste que abrir o cuál fue el camino que decidiste o al menos lo que pudiste vislumbrar en ese momento? Bueno, para esta puerta a la que vos te referís fue una pieza fundamental mi tía, que un día yo le cuento de esto que me sucedía y ella empatiza un poco más conmigo y me recomienda que haga terapia, que vaya al psicólogo para ver qué me pasaba. ¿Y vos qué pensabas de las terapias? ¿Que eran algo común, que estaba bien, o que era para personas que estaban en una situación de depresión, por ejemplo? O enfermedad, claro. No, yo mucho no podía dar opinión porque era chica. En realidad Claro. no podía decir ni que era bueno ni que era malo. Conocía personas que iban, hacían terapia, pero la verdad no tenía ningún pensamiento forjado en cuanto a los psicólogos. Simplemente mi tía me dio ese consejo como me podría haber dicho, anda al médico o por algún motivo y yo lo iba a hacer por ser chica y que necesitaba el apoyo de alguien adulto que me contuviera, me abrazara. Y ella fue muy importante y bueno, lo hice, así lo hice. Bien, empezaste un tratamiento, un acompañamiento psicológico a través de una terapia. ¿Y qué fue pasando ahí? Bueno, con el tiempo me doy cuenta que todo este asco o este rechazo que yo sentía hacia Teo provenía de mi infancia, porque mi padre en ese momento, mi mamá trabajaba todo el día y bueno, mi papá recuerdo que desde jardín él me hacía bañar con él y bueno, cuando yo era chiquita para mí era algo normal, que me bañaba con mi papá, no entendía mucho ¿Hasta qué edad te bañabas? Vos decías cuando era chiquita, pero y ¿hasta qué hasta edad los 8 se bañaban juntos? sí, hasta los 8. Mi mamá nunca estaba presente, nunca estaba presente. Y bueno, hasta los 8 me hacía bañar con él y me tocaba, eh, me besaba y yo era muy chiquita y no entendía nada. Obviamente en ese momento yo era niña y pensaba que ese era un amor de papá normal. Claro, fuiste descubriendo a través de la terapia que ese baño había un tocamiento que era de más. Sí, sí, claro, lo descubrí haciendo terapia. Bien. Y bueno, más o menos él abusó de mí como hasta los 10 años. Hasta los 8 me bañé con él, pero hasta los 10, él, cuando mi mamá no estaba, me miraba, me tenía como miradas, hoy que soy adulta me doy cuenta, como libidinosas. Ajá. Y cuando vos en tu terapia pudiste detectar que fuiste víctima de abuso sexual, ¿sí? Porque así está configurado dentro del Código Civil y que se agravaría incluso porque estabas bajo el cuidado de una persona, en este caso tu papá, supuestamente. Cuando vos lográs comprender esto, ¿cuál fue tu sensación? ¿Qué tu sentir? Eh, la verdad es que lloré muchísimo, muchísimo, porque no. Yo hoy soy docente de niños de primaria y presto mucha atención a sus miradas, a cómo llegan a la escuela, sus cuerpitos hablan, los cuerpitos de los niños hablan y la verdad que hoy me doy cuenta de todo lo que viví, todo lo que viví en ese momento, que siento que, o no entiendo por qué mi mamá no se daba cuenta de eso, y sufrí mucho o pensando que mi mamá por ahí sí se daba cuenta y miraba para otro lado. No entendía mucho, la verdad que tenía la cabeza bastante revuelta. Lo en ese importante, momento. lo importante que es el lenguaje corporal de los niños. Pero bueno, esa niña Tatiana
algo tenía que decir, ya le había contado a su mamá. Y esta historia tiene un giro muy importante, Sí. porque llegó el momento que vos hablás con tu tía por toda la terapia que vas haciendo y tu tía te revela algo. Sí. Sí, la verdad que no sé qué fue peor, si ese día o todo lo que me sucedió, porque un día mi tía siempre me acompañó, hizo un acompañamiento como al lado mío en todo lo que fue el proceso de mi terapia. Y bueno, un día me invita a tomar un helado, como para hablar de esto. Y bueno, y yo le cuento esto a mi tía, todo lo que me pasaba con mi papá y todo lo que viví de chica. Me abro, nunca lo había hecho con nadie y me abro con mi tía a poder hacerlo. Perdón. Sí. Bueno, mi tía me dice que tiene algo que decirme, que revelarme, que era muy importante que lo supiera. Y era que mi papá, Arturo, el que me había criado toda la vida, quien me hacía bañar con él, no era mi papá biológico en realidad. Sino que mi verdadero papá era el primo de mi mamá. Así que la verdad que Tremendo, tremendo. sí, Te sumergiste en dos cuestiones jurídicas muy fuertes. Por un lado, un abuso sexual a una niña donde esta persona que estaba a tu cuidado ejercía una asimetría de poder y te sometía a situaciones sexuales que no correspondían. Y en segundo lugar, te das cuenta que tu identidad iba a ser modificada. sí. Eso me pasó por la cabeza y por el otro lado también no les voy a mentir que fue como ambiguo mi sentir, porque también sentí como un cierto alivio de que, si bien claramente estaba mal el abuso y él era mi papá porque me había criado y yo Claro. así lo creía y así me lo habían presentado, el abusador en realidad no era mi papá. Sí, Entonces entiendo. eso es como que fue un alivio, por así decirlo. Un poco, por lo menos. Y ahí, luego de todo esta gran verdad que sale a la luz, ¿qué pasó ahí? ¿Qué caminos tomaste? Bueno, ahí vino la otra parte difícil de mi vida, que fue judicializarlo, porque yo quería sacarme su apellido, realmente sentía que necesitaba darle un corte, de cerrar ese libro, volver a escribir uno nuevo y no podía hacerlo si yo seguía teniendo el apellido de ese monstruo que sentía que me perseguía. Claro, iniciaste una acción, le contamos a los que nos están viendo, que Tatiana inició una acción judicial, una acción de impugnación de paternidad, que esto implica que es un juicio, un proceso judicial, que estás acompañado por un abogado o una abogada a los fines de que se determine de que esa persona que supuestamente es tu papá no es tu papá biológico a través de un ADN, ¿no? Es un proceso judicial, en este caso lo iniciaste vos como adulta, y vos misma fuiste partícipe de este proceso y habrá sido doloroso porque lo habrás tenido que ver nuevamente. Sí, por supuesto, como pasa siempre, la víctima se revictimiza Claro. otra vez, contando y contando una y otra vez constantemente para poder llegar a esto, que lo único que yo quería en principio era sacarme el apellido de ese hombre que claramente ya no lo llamaba más papá, porque ya para mí ya no lo era, y empezaba una nueva investigación de saber de mi verdadero papá, aunque ya sabía que era el primo de mi mamá, pero yo quería saber más. Claro. Y bueno, Y qué importante los procesos judiciales en este caso, que están tan cargados de emoción. Acá lo podemos palpar, porque el proceso judicial fue largo, tardó casi 6 años, ¿verdad? sí, 6 años para poder quitarme al fin el apellido de él, y la verdad que fueron 6 largos
y dolorosos años. Claro, este proceso se hizo tan extensivo debido a que Arturo no podía ser notificado. Entonces esto trababa el proceso y el avance judicial. Después él, cuando se presenta en la audiencia, no quería mucho reconocer, tuvieron que transitar por el ADN para que finalmente se pudiera determinar que no era tu papá, a sabiendas de que vos no eras, pero finalmente salió la sentencia judicial en donde se impugna la paternidad y se determina, el juez tuvo que determinar que vos, ese apellido se suprimía y que ibas a llevar el apellido materno hasta tanto vos supieras quién era tu verdadero papá. Ujú. Sí, Arturo no lo podían notificar porque cuando yo inicio todo esto, él se va de la casa de mi mamá, Claro. como enojado, por así decirlo, y mi mamá por esto se enojó también mucho conmigo, o sea, fueron como dolores por todos lados, sentía como flechas, yo decía, ¿qué hice mal yo? Pensaba que yo tenía la culpa. Claro. Y, Tatiana, si pudieras volver el tiempo atrás, ¿qué cambiarías? No sé, creo que contarle a mi mamá en ese momento las cosas que sentía cuando mi papá me tocaba de esa manera que yo no sabía que no estaba bien, pero a su vez como que dentro de mí sentía que había algo que no estaba bien, o por lo menos lo que yo veía en otros compañeritos, si bien Claro. no los veía en intimidad, pero yo veía que sus padres eran distintos a mi papá. Ella es Tatiana Flores, ha compartido con nosotros su historia de vida. La niña Tatiana que fue abusada, una historia de amor y tragedia. Sos muy valiente, Tatiana. Gracias por compartir tu historia y esperemos que sirva de ejemplo y estimule a otras personas a ser valientes y denunciar. Muchas gracias a ustedes por invitarme y bueno, espero que sirva de experiencia o para otras víctimas que las alienten a denunciar o a hablar con alguna persona de confianza, quien sea, un vecino, en mi caso fue mi tía, pero puede ser cualquier persona que les inspire confianza y poder contarlo. Muchas gracias. Tengamos Gracias. en cuenta que los tiempos de la justicia no son los tiempos reales. Siempre van a tardar más. Gracias.